En esta clase abordaremos 5 puntos. 1. La definición tradicional de corrupción. 2. La relación entre corrupción y confianza. ¿Hay corrupción privada? 3. Los tipos de corrupción. 4. Los sectores más vulnerables a la corrupción. Y 5. La relación entre corrupción y el tamaño de los países. La profesora de la Universidad de Yale, Susan Rose Ackerman, define la corrupción como el abuso de la función pública para obtener ventajas o beneficios privados. Esta noción de corrupción, ampliamente aceptada, implica un énfasis en el ámbito público. Por tanto, es necesario precisar el concepto de agente público. Los agentes públicos pueden ser elegidos por voto popular o bien ser designados como subalternos de confianza por los funcionarios elegidos. Tal es el caso de los ministros del gabinete de gobierno y de otros altos funcionarios. Los agentes públicos pueden ser también funcionarios del Estado, sean parte de la planta de un órgano estatal o bien contratados a plazo fijo, a honorarios o mediante algún otro vínculo laboral. Hay quienes no son funcionarios públicos legalmente hablando, pero sus acciones pueden comprometer la responsabilidad del Estado. Esto sucede cuando los agentes públicos, formalmente tales, entran en complicidad con ellos o miran hacia otro lado respecto de sus actos ilegales. La idea misma de corrupción lleva a formular una pregunta obvia. ¿Corrupción de qué? En efecto, hablar de corrupción denota una degeneración o estado patológico. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué es aquello que ha sido corrompido? La corrupción puede ser entendida como la contaminación o perversión de una relación fiduciaria, es decir, una relación de confianza. El agente corrupto traiciona la fe o confianza que ha sido depositada en él, buscando su propio beneficio en lugar de velar por los intereses de los muchos representados que le han delegado sus potestades. El agente fiduciario es delegado, por lo general, de un número elevado de personas, como el electorado en la política, los pequeños accionistas en una sociedad anónima administrada por un directorio, o bien los usuarios de servicios básicos como la electricidad, la telefonía o la administración de fondos de pensiones. Por ello se puede decir que existe también corrupción en el mundo privado siempre que haya abuso de una relación de confianza o fiduciaria. En consecuencia, se puede matizar la definición tradicional de corrupción diciendo que esta es el abuso de una función fiduciaria para obtener ventajas o beneficios privados. La idea de que en ciertos casos sería correcto hablar de corrupción en el sector privado es recogida por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003. Naturalmente, no todo delito de alcances económicos que no suponga la participación de funcionarios públicos puede ser llamado corrupción, sino que corresponde designarlos como fraude, hurto, apropiación indebida, robo, etc., según sea el caso. Pero sí hay formas de traición de una confianza fiduciaria en el mundo privado que merecen la denominación de corrupción. La corrupción
puede clasificarse de acuerdo a variados criterios. En primer lugar, según su alcance geográfico, la corrupción puede ser local, nacional o internacional. La corrupción local es aquella que tiene lugar en alguna región, ciudad o distrito, frecuentemente en las municipalidades. Corrupción nacional es la que ocurre en los órganos centrales del Estado. Por último, corrupción internacional se refiere principalmente a las prácticas, generalmente de soborno, en las relaciones entre empresas transnacionales que ejecutan grandes proyectos en distintos países y funcionarios del país respectivo. También se puede distinguir entre corrupción endémica y episódica. La corrupción endémica es aquella que se encuentra arraigada en los hábitos culturales y en las prácticas de los agentes que desempeñan una función fiduciaria en una determinada institución, región o país. Este tipo de corrupción es extremadamente difícil de erradicar. Una de las razones de esta dificultad es que los agentes públicos llegan a considerar que los ingresos por corrupción son parte integral de su remuneración. Por tanto, si el Estado, en teoría, acabase con la corrupción, se supone que debería suplir lo que los agentes públicos dejan de percibir por actos ilícitos. Existen, por supuesto, otras muchas razones, principalmente relacionadas con hábitos inveterados y con la cultura cívica o falta de ella de una nación. La corrupción episódica, por el contrario, es la que responde a factores circunstanciales, como el establecimiento de un gobierno autoritario. Desaparecidos tales factores, esta modalidad de corrupción puede ser superada. En tercer lugar, dependiendo de su alcance, la corrupción puede ser generalizada o focalizada. Será generalizada si es una práctica extendida en un determinado estado. Ello va a menudo acompañado con una actitud de resignación o indiferencia por parte del público general, que llega a considerar que así son las cosas. En cambio, la corrupción será focalizada si se concentra en uno o algunos servicios públicos o instituciones. Existen sectores o actividades dentro de un país en los cuales la corrupción se presenta con mayor frecuencia. Se trata, por lo general, de instituciones o campos que están en contacto más directo con el público y cuyas decisiones pueden afectar a las personas económicamente o hacer caer sobre ellas el peso de la ley. En estos casos, la modalidad de corrupción es generalmente la del soborno o extorsión. Algunos ejemplos de estos sectores son A. Las adquisiciones públicas. En este ámbito, los postulantes o proveedores particulares aspiran a adjudicarse propuestas y contratos públicos, muchas veces cuantiosos, que pueden significar un importante impacto en sus márgenes de utilidad o incluso en la subsistencia económica de sus empresas. B. Servicios de aduanas. Estos servicios rigen las importaciones y exportaciones, involucrando, por tanto, intereses económicos de personas o empresas. C. La policía. Un sector históricamente afectado por la corrupción es la policía, pues la potestad de los funcionarios policiales para hacer cumplir la ley puede resultar, en el último término, en la aplicación de multas o en peores consecuencias. Por ello,
En muchos países, esta actividad es campo propicio para la corrupción, generalmente bajo la forma de soborno o extorsión. D. El Poder Judicial. La judicatura también suele verse afectada por el fenómeno de la corrupción, toda vez que los jueces tienen por función definir quién habrá de ganar determinada disputa o bien ser condenado o absuelto en un juicio penal. Por ello, hay riesgo que personas interesadas busquen asegurar un resultado a su favor, ofreciendo ventajas indebidas al juez o que éste mismo las solicite. Algunos autores han sugerido que los países más poblados y con territorio más extenso son más susceptibles a la corrupción que los países más pequeños. Sin embargo, muchos otros expertos consideran que tal suposición se basa en una selección arbitraria de países que se ajustan a ella. En efecto, algunos países grandes están bien catalogados en el ranking de percepción de corrupción publicado por Transparency International en 2014. De un universo de 175 países, Estados Unidos, con 316 millones de habitantes, ocupa el lugar 17. Por el contrario, muchos países pequeños se ubican en las peores posiciones del mismo ranking, tales como Albania, con 3 millones de habitantes, que ocupa el lugar 110, Papúa Nueva Guinea, con 7 millones de habitantes, ubicada en el lugar 145, Paraguay, con 6 millones de habitantes, situado en el lugar 150, Guinea-Bissau, con 1.5 millones de habitantes, que ocupa el lugar 161, o Eritrea, con 4 millones de habitantes, en el lugar 166. Por favor, visiten nuestro sitio web mogchile.com y los invitamos cordialmente a ver la siguiente clase de este curso.